Muy buenas noches, amada iglesia. Nuevamente estamos aquí reunidos en este miércoles en nuestro culto de celebración. Hemos alabado, adorado a nuestro Dios, pues ahora vamos a recibir su palabra. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu gracia, Señor. Si estamos aquí reunidos, si hasta hoy hemos llegado, pues con vida es por tu gracia simplemente, Señor. Gracias porque en todo momento, Señor, tú nos das la oportunidad siempre de poderte servir, de podernos reconciliar los unos con los otros. Gracias también por la oportunidad de que nos das de podernos perdonar, Señor, unos con los otros. Gracias también, Señor, uh, porque nos das la oportunidad de orar, de identificarnos también con las necesidades de cada uno de nuestros hermanos y aquellas personas que también están pasando necesidad. Gracias, Padre Santo, porque permites que podamos reflejar tu amor, tu gracia, tu misericordia, pues a través de cada uno de nosotros que somos tus hijos, Padre Santo. Gracias, Señor, por ese tremendo privilegio. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Enseñoréate tú, habla en nuestros corazones en todo lo que vamos a hacer en esta noche. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a tratar el tema en esta noche sobre cómo ser guiados por Dios o cómo somos guiados por Dios, ¿no? Así que vamos al libro de Hechos, el capítulo 16, los versos del 6 al 10. Y la escritura nos dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Amén. Pues bien, como dijimos, el tema va a ser guiados por Dios. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Miren, uno de los grandes peligros o problemas en la vida cristiana es tomar decisiones equivocadas. Muchas veces lo hacemos, ¿no? Y esas decisiones pues están involucradas en todas las áreas de nuestra vida o en las etapas de nuestra vida, en el enamoramiento, en el matrimonio, en la carrera, en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tiempo tomamos decisiones, ¿verdad? Pero muchas de esas decisiones pues también las tomamos equivocadamente. Pero uno de los privilegios de ser hechos hijos de Dios es que experimentamos la dirección de nuestro Padre Celestial. Él nos ama y obviamente pues como un padre quiere, así como el padre guía a sus hijos, pues él también nos quiere guiarnos. Y tiene muchas formas de hacerlo, ¿no? De acuerdo con lo que dice las escrituras, pues él nos guía por su palabra, nos guía por su espíritu, nos guía a través del cuerpo o de su cuerpo que es la iglesia, no a través de un mensaje, a través de un hermano que nos da alguna palabra y también pues Dios pues nos dirige también a través de las circunstancias. En este pasaje que acabamos de leer sobre la vida de Pablo en su viaje misionero, tenemos un testimonio claro y al mismo tiempo contundente de que la dirección de Dios estuvo pues presente en el ministerio de Pablo. ¿Qué podemos aprender acerca pues de la dirección de Dios
en este incidente. Y esto es lo que vamos a desarrollar en esta noche. En primer lugar, Dios nos guía cuando nosotros estamos cumpliendo su voluntad. Eso tenemos que tomar en cuenta o tenemos que aprender en este pasaje. Miren, Pablo y Silas estaban haciendo la labor del Señor. No estaban haciendo lo que ellos querían. Estaban cumpliendo el mandato divino, cual fue de predicar el Evangelio. Y dentro de ese contexto, pues experimentan la dirección de Dios, dentro del contexto en que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Ahora bien, notemos que no estaban ellos continuamente pues buscando la dirección de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué continuamente? Simplemente porque sabían que lo que estaban haciendo estaba en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era de ir y predicar el Evangelio. Jesús les dio esas instrucciones. Entonces, ellos sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios y en tanto confiaban pues que si estaban haciendo la voluntad de Dios, Dios los guiaría. Ahora bien, hay una advertencia también que tenemos que tomar en cuenta. Si lo que estamos haciendo, lo que tú estés haciendo, lo que yo estoy haciendo, no está en la voluntad de Dios, entonces no podemos esperar que Dios nos guíe. Él solo guiará a las personas que están haciendo su voluntad y que viven día a día para Él. Si nuestras vidas están mal direccionadas, no podemos esperar pues que Dios guíe nuestras vidas. Entonces, es nuestra responsabilidad, no es la de tu papá, la de tu mamá, la de tu esposa, no, es nuestra responsabilidad asegurar pues que la barca de nuestras vidas esté yendo en la dirección correcta. Y cuando estamos en la dirección correcta, pues Dios nos va a guiar. Un buen ejemplo de esto lo podemos ver en Génesis, cuando Abraham pues le da instrucciones a su siervo Eliezer para que le busque esposa para su hijo, no con los cananeos, sino dentro de sus parientes, ¿no? Muy claramente, pues, Abraham sabía de que si él se casaba pues con una cananea, pues la chica, la esposa, iba a inclinar su corazón tal vez a la adoración de los dioses paganos que ellos adoraban, o de repente iba a enrumbarse pues en una vida totalmente pues a espaldas del propósito de Dios. Entonces él le da instrucciones a su siervo Eliezer y le dice: corre a la casa de los míos, pues, y busca esposa para mi hijo. Entonces, una serie de cosas suceden con él, porque Eliezer tenía hasta sus dudas para poder ir y le dice: ¿y qué pasa si le encuentro y no quiere venir? Entonces, Abraham comienza a darle una serie de instrucciones. Y muy claramente le dice que Dios lo va a guiar. Y efectivamente fue así, porque después de toda una travesía, después de muchas cosas que sucedieron, Eliezer pudo pues dar testimonio a los familiares de Abraham. ¿Y qué es lo que dijo? Veamos un momento o leamos lo que dice Génesis, en el capítulo 24, el verso 27. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Eliezer estaba cumpliendo pues las instrucciones de Abraham, y Abraham pues quería dio las instrucciones adecuadas para estar dentro de la voluntad de Dios, para que siga
pues el propósito de Dios que había tenido con él y su descendencia. Entonces, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, pues obviamente Dios te va a estar guiando. Ahora bien, hay un gran desafío para nuestra vida. Nuestra vida está yendo en la dirección correcta. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Tal vez, pues no estamos guiando su vida porque no estamos enrumbados correctamente. Quizás estamos tomando, pues, caminos en donde lejos de estar en la voluntad de Dios, estamos yendo, pues, en sentido contrario. Debemos reflexionar y al mismo tiempo, pues, meditar sobre el rumbo que está guiando nuestra vida y como dijimos, es nuestra responsabilidad que la barca de nuestra vida pues esté yendo por la dirección correcta. Entonces, si nosotros estamos en la voluntad de Dios, seremos guiados. Ahora bien, estás en la voluntad de Dios y tú crees que de repente pues todo te va a ir muy bien, ¿verdad? Pues no, Dios tiene muchas formas de poder guiarte. Y una de las formas es incluso cerrando puertas, como en este caso. Ah, cuando estamos en la dirección correcta, entonces podemos confiar que Dios definitivamente nos va a guiar. Y muchas veces lo hace simplemente cerrando puertas para encaminarnos en la dirección correcta. Y en este pasaje vemos un claro ejemplo al respecto. A veces tú quieres hacer algo, ¿verdad? Y pones todo el empeño para hacerlo, pero estás dentro de la voluntad de Dios, pero quizás te puedas desviar. Entonces Dios también cierra puertas para enrumbarte, para guiarte en el camino correcto. Miren, en este pasaje vemos que estaba Pablo en su segundo viaje misionero. Ahora bien, el propósito de este viaje fue volver a visitar pues las iglesias establecidas durante su primer viaje misionero. Él quería ir y visitarlas. Luego, ¿no? De un desacuerdo que hubo entre Bernabé y Pablo, entonces ellos se separaron. No tuvieron una serie de discrepancias. Bernabé quería que quería seguir enrumbando, o quería llevar ¿cómo se Bernabé quería llevar a Marcos, y Marcos pues los abandona. Entonces hay una discusión muy fuerte y entonces Pablo y Silas se fueron, se separaron de ahí. Pues un desacuerdo, y ese desacuerdo después fue para bien, ¿no? Pero en fin, entonces después de ese acuerdo Pablo se va con Silas y se fueron a Siria y a Cilicia y quisieron y tomar y se fueron hacia el norte, no quizás con el propósito de visitar las últimas iglesias plantadas pues en su primer viaje. Pero habiendo atravesado Frigia y la provincia de Galacia, ¿no? Intentaron ir al norte, a Asia, hacia Asia Menor. Y fue aquí donde el Espíritu Santo intervino. Y Lucas describe claramente cómo fue la intervención del Espíritu Santo. Y dice, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Eso es lo que manifiesta Lucas. Ahora, no sabemos cómo lo hizo. Probablemente a través de las circunstancias, pues no encontraron medios como para poder ir hacia el norte, ¿no? O algunas circunstancias les pasó, no sabemos exactamente. Algo que les quitó la paz, pues de ir hacia el norte. Entonces, no pudiendo ir al norte, se fueron al oeste. Uh,
tengo un mapa allí más o menos que los puede graficar. Ellos estuvieron allí en Frigia, ¿no? En la provincia de Galacia, intentaron ir al norte, y en el norte vemos, pues, al norte de Asia, de Asia Menor, y ellos no van hacia el norte, sino que los lleva hacia el oeste, y después van hacia Troas, conforme lo vamos a ver en un momento. Entonces, ellos se fueron ahí, o sea, les quitó la paz el hecho de poder ir al norte. Entonces, no pudiendo ir al norte, se fueron hacia el oeste, entendiendo que, o sea, si bien es cierto, no pudieron ir al norte, no podían estar paralizados, tenían que proseguir, pero cuando quisieron volver, intentar ir al norte, hacia Bitinia, una vez más el Espíritu Santo no se los permitió. O sea, ellos querían ir de todas maneras, intentaron hacerlo, como que a veces no encontramos razones o pensamos que algo está obstaculizando lo que queremos hacer, ¿verdad? Pero en ese momento el Espíritu Santo nuevamente se manifiesta en ellos y no les permite ir y predicar el Evangelio hacia el norte. Ahora bien, este incidente pues nos enseña muchas cosas. Hay lecciones importantes que tenemos que aprender. En primer lugar, que Dios es soberano en nuestras vidas. Él tiene derecho a decidir a dónde vamos a ir y qué es lo que vamos a hacer. Él es soberano. Él es el creador. Nosotros somos la criatura. Nosotros le servimos a Él. Entonces, Dios pues tiene el derecho de decidir a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. En segundo lugar, también, ¿qué nos enseña esto? La necesidad de discernir la dirección del Espíritu Santo. Saber que Él es quien está detrás de todas las circunstancias adversas. Hacer un paréntesis, no de repente insistir. Muchas veces cuando yo miro mi vida atrás, las veces que he insistido en algo que me estaba bloqueando y cerrando las puertas en insistencia y buscando una y otra salida, pues cuando he ido y he concretado lo que anhelaba mi corazón, muchas veces pues me he equivocado y he tenido que asumir pues consecuencias de esto. Tenemos que saber discernir, tener un momento para parar, un momento para reflexionar. Otra lección que tenemos que aprender es que Dios no siempre nos explica por qué no quiere que hagamos algo. Dios no le explicó nada a Pablo. ¿Por qué? El tiempo nos le demostró que era lo que había hecho porque formó la iglesia en Filipo y realmente en Filipo pues fue una iglesia pues muy importante en ese momento. No sabía Pablo. Entonces también Dios no nos va a explicar. Cuarto, que también tenemos que aprender es que no debemos insistir en algo cuando Dios ha dicho no. Debemos someternos a la soberanía de Dios. Y quinto, tampoco debemos paralizarnos ante una negativa de parte de Dios. O sea, hay que insistir, pero si nuevamente vuelve a bloquearse, como en este caso, porque en dos oportunidades ellos quisieron ir al norte y Dios les dijo, entonces ponerse a meditar un momento y decir, bueno, Dios está hablándonos algo. No insistamos, vamos para el otro lado. Otra de las cosas que tenemos que aprender es que Dios nos guía por revelaciones particulares. A pesar de la negativa de Dios, Pablo siguió avanzando. Dios lo estaba conduciendo al oeste. Él quería ir al norte, pero Dios lo estaba conduciendo al norte. Al oeste.
Pablo terminó pues en Troas. Eso nos dice en el verso 8. Y fue allí donde Dios le habló claramente a Pablo. Y lo hizo por medio de una visión de noche, en una visión. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? Muchas veces hemos tenido sueños y otros también visiones. Pero ¿cuál es la diferencia? En la visión, Pablo vio algo. O sea, que vio un varón macedónico que estaba en pie. Eso nos dice el verso 9, en la primera parte. Pero también él escuchó algo. Escuchó. ¿Qué dijo? Rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa es la diferencia. Tú puedes tener un sueño y miras pasajes. Pero cuando tienes una visión, ves y escuchas. La vida cristiana, mi querido hermano, es una vida de relación con Dios. Es una vida de comunión con Dios. Y dentro de esa relación, dentro de esa comunión, se sobreentiende pues que debe haber una comunicación. Una comunicación. Ahora bien, cada uno de nosotros, todo creyente, todo hijo de Dios, tiene el derecho y el privilegio de escuchar la voz de Dios, hablándole y guiándole. Y Dios ha prometido eso. ¿Sabías eso? Sí, en el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es una promesa de Dios guiar tu vida, hacerte entender y enseñarte el camino que debes seguir. Ahora bien, entonces la pregunta es, ¿pero cómo nos guía Dios? ¿Cómo nos guía Dios? Pues lo hace simplemente a través de su palabra. En ella pues nos da instrucciones de cuál es su voluntad. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Pues hay que leer las escrituras. En las escrituras nos dice cómo debemos comportarnos como jefes de familia, cómo debemos llevar adelante nuestro matrimonio, nos dice también cómo debemos vivir, cuáles son las cosas correctas que tenemos que hacer, pues nos está indicando también cómo que debemos fluir en amor, etcétera, etcétera. Todo está escrito ahí, toda su voluntad para nuestra vida. Entonces Él nos guía a través de su palabra y su palabra pues no puede ser desechada. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero sin embargo no leemos las escrituras. Si entonces, bajo tus perspectivas, bajo tu modo de pensar, tú crees que estás haciendo lo correcto, pero muchas veces vamos en contra de la voluntad de Dios. Por eso es importante conocer las escrituras. Entonces, si quieres conocer la voluntad de Dios, es importante conocer las escrituras, porque a través de ellas Dios nos guía. Y también Dios nos guía por su Espíritu, en esa comunión que nosotros tenemos con Él, en esa comunión que continuamente, todos los días, en oración, pues estamos comunicándonos con Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y en nosotros Él también va a estar poniendo en nuestros corazones o de repente guiando, impulsándonos a tomar ciertas decisiones, dependiendo pues de tu relación, de tu comunión con Dios, de tu cercanía con Dios, puedas experimentar pues con la voz de Dios guiándote, conduciéndote en tu vida. Para disfrutar pues de su dirección también debemos pues cumplir algunas condiciones. En primer lugar, debemos desear ser guiados por Dios. Ah, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer, pero si no tienes ese deseo de obedecerle, de ser guiado, si no queremos que Él nos guíe, simplemente Él no lo va a hacer, nos dejará cometer nuestros propios errores. Ah, un ejemplo también de ello lo podemos ver en el libro de Josué. Josué recibe instrucciones de Dios
y le dice que vaya y que tome la tierra prometida y que donde ponga la planta de sus pies, pues será bendito, ¿no? Y será de propiedad de ellos. Entonces Josué va, toma la primera ciudad que es Jericó, es una ciudad grande, con un ejército grande y todo, pues un triunfo total, todos los acontecimientos, cómo se realizó esa batalla, pues está en las escrituras. Pero después de esto, tuvieron un tiempo, pero Dios les había dado las instrucciones que tenían que votar a todos los habitantes cananeos, tenían que expulsarlos, tenían que destruirlos. ¿Por qué? Porque obviamente eso iba una influencia negativa en la nación que Dios iba a formar. Entonces, ellos miran, los gabonitas miran que era un ejército muy grande y que los podían destruir. Entonces se disfrazaron de extranjeros, van donde Josué y le dicen, nosotros también estamos de paso por este país, entonces, mira, hemos visto que nos podemos ayudar, si te atacan a ti los de este país, pues nosotros te protegemos, y si nos atacan a nosotros, ayúdanos tú. Entonces Josué dice, ok, le pareció bien, y firmaron el pacto, o hicieron un pacto. ¿Y qué sucedió? No, él no pidió la dirección de Dios, no consultó a Dios, no tuvo el deseo de ser guiados por Dios. ¿Por qué? Porque pensó, ¿no?, que estaba pues haciendo lo correcto. Este es un punto importante. Debemos tener el deseo de ser guiados por Dios, porque si él hubiera pedido la dirección de Dios, Dios le hubiera revelado, ellos te están engañando porque ellos eran un pueblo que pertenecían a vivían en Canaán, que estaban establecidos ahí, no eran extranjeros, y estaban pues engañándolos. Y eso pasó. Es toda una historia, pero esto nos hace ver pues que muy fácilmente nosotros pensamos que de repente podemos estar haciendo basados en las promesas, porque Josué pues eh, pensó que lo que estaba haciendo era correcto, pero no tuvo ese deseo de ser guiado por Dios. Y eso pues es una lección que tenemos que aprender. Por otro lado, debemos evitar la actitud de que todo lo sabemos y que no necesitamos la dirección de Dios. A veces nuestro orgullo nos gana y a veces pensamos que las cosas que hemos determinado, pues así tienen que hacer. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios? El libro de Proverbios en el capítulo 3, versos del 5 al 6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tremenda palabra de Dios. O sea, en todo lo que hagamos, o sea, no tenemos que apoyarnos en nuestra propia prudencia. Ese deseo de ser guiados por Dios siempre tiene que estar delante de nosotros, porque si no estaríamos demostrando pues que todo lo sabemos y que todo podemos. Y muchas veces ese falso conocimiento que podamos tener pues juega en contra de nosotros y cometemos errores. Nada mejor de que entregar tu vida al Señor y que Él guíe tus pasos. En todo momento, pues reconoce a Dios en tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos. Y entonces, apenas haya una pequeña desviación, Dios lo corregirá y Dios te rumbará. Miren, es tan importante esto que, por ejemplo, imagínate en un avión, cuando están manejando un avión y sufren pues una avería y el avión pues se estrella, se estrella, pero antes dan un SOS.
un SOS en donde dicen, pues el avión está en problemas, nuestra altitud es esto, y les da exactamente, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que hasta que llegue el impacto, pues se pueden desviar solamente unos grados nada más. Y pues en un tiempo determinado cae. Entonces cuando llegan, de acuerdo con la información recibida, comienzan a buscar en la zona, pero se desviaron y están otro. Por eso es que a veces es difícil encontrarlos, porque ese desvío, ese punto, ese grado que se desviaron, se fueron para otro lado. Y eso es lo que sucede en esta vida. Un, pe un pequeño grado que nos podamos desviar, pues nos apartamos totalmente. Por eso la necesidad de que en todo momento Dios guíe nuestros pasos. Porque al pequeño desvío que hagamos, Dios enderezará nuestro camino. Confiemos plenamente en Dios, reconozcámoslos en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Por otro lado, entonces eso nos hace ver que también tenemos que ser mansos y humildes ante la dirección de Dios. Aceptar la dirección de Dios, porque eso es lo mejor para cada uno de nosotros. Dios nos guía, pues cerrando puertas para enrumbarnos, pero también nos abre puertas. Una vez que Pablo supo la voluntad de Dios después de esa visión que tuvo con el macedónico, enseguida, dice la Escritura, procuramos partir a Macedonia. O sea, no solamente ellos procuraron hacer lo que la visión les había dicho o lo que el Espíritu Santo les había dicho, sino que realmente lo hicieron. No solamente procuraron, sino que lo hicieron. ¿Por qué? ¿Y por qué alcanzaron ese propósito? Porque las puertas se abrieron. Encontraron un barco que justamente iba a esa dirección y pronto llegaron a Neápolis y allí pasaron a Filipos, que era la capital de la provincia de Macedonia, y se establecieron la iglesia de Filipos. Y de ahí también, pues por eso escribe la carta a los filipenses, una tremenda carta, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos la voluntad de Dios, podemos confiar que Él abrirá las puertas para avanzar. Cuando estamos seguros, cuando estamos y sabemos que estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, pues Dios va a abrir las puertas. Si las puertas no se abren, podemos confiar que Él las va a hacer. Insistimos en seguir adelante, ¿por qué? Porque sabemos que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, hay una cosa que también tenemos que tomar en cuenta. Hay algo que debemos saber, que así nosotros hagamos la voluntad de Dios, eso no garantiza de que todo va a ser fácil. Así estemos haciendo la voluntad de Dios, eso no garantiza que todo va a ser fácil. Pablo llegó a Filipos, miren, Dios lo lleva a Filipos. Tenía que establecer una iglesia ahí. ¿Y Pablo cómo terminó? Siendo azotado. Pablo terminó estando, lo pusieron en la cárcel. Y sin embargo, él podía cantar, él podía alabar a Dios. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba en el centro mismo de la voluntad de Dios para su vida. Muchos pensamos que hacer la voluntad de Dios, pues todo nos va a ir bien. No necesariamente. Los mismos discípulos también experimentaron eso. Jesús les dijo, crucemos al otro lado, crucemos a la otra orilla. Se subieron al barco y subieron. Estaban haciendo la voluntad de Jesús. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban cruzando y sin embargo se desata toda una tormenta en ellos. ¿Por qué?
Si estaban en la voluntad de Dios, pues Dios también, dentro de su voluntad, sigue trabajando en nosotros. Y a través de las pruebas, a través de las circunstancias, pues vamos madurando, vamos aprendiendo también a depender de Él, vamos aprendiendo a poder discernir también. No nos exime, pues, el hecho de estar en la voluntad de Dios, de no enfrentar dificultades. Entonces, como conclusión, mi querido hermano, sobre lo que hemos tratado en esta noche, ¿qué podemos decir? ¿O qué podemos reflexionar? ¿Sabemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Tienes muy claro qué es lo que quiere Dios para tu vida? Eso es algo que tienes que ponerte a pensar, es algo que tú lo tienes que eh, no, saber discernir y pues consultarle a Dios, estando pues en esa comunión, en esa relación con Dios. Ahora bien, ¿estamos queriendo saber la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Estamos queriendo? ¿O no? Simplemente la vida la estás viviendo por vivir. ¿Estamos queriendo saber? Ahora bien, y por otro lado, ¿nos estamos haciendo guiar por Él? ¿O pensamos que no necesitamos buscar la voluntad de Dios? Tres interrogantes que han tenido que ver con todo lo que hemos expuesto en esta noche. ¿Sabes la voluntad de Dios? ¿Quieres que Dios te guíe? ¿Te estás haciendo guiar? Son preguntas que debemos hacernos en nuestra vida y al mismo tiempo responderlas. Y si hay algo que corregir, pues hagámoslo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque aprendemos. Aprendemos Señor que tú quieres guiarnos continuamente. Gracias Señor porque cuando hacemos tu voluntad, tú siempre nos vas a guiar. Sabemos Señor que pues nos hablas a través de diferentes maneras, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, de esa relación que tenemos contigo, pero también nos hablas a través de las circunstancias. A veces nos cierras las puertas. Señor, danos ese discernimiento para tomar las mejores decisiones, pero que estén de acuerdo a tu voluntad, Señor. Sabemos también de que cuando pues hacemos la voluntad tuya también, se abrirán las puertas para alcanzar tus propósitos. Señor, pues que hemos aprendido que siempre tenemos que buscar tu voluntad y tener ese deseo ferviente en nuestro corazón de que tú, Señor, guíes nuestras vidas. Y al mismo tiempo, Señor, hemos aprendido que debemos aprender a dejarnos guiar por ti. Que este orgullo sea desechado, que nuestro conocimiento pues se, se subyugue al gobierno de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús oro por la iglesia, oro por cada uno de mis hermanos que oyeron este mensaje y aquellos que también próximamente lo estarán oyendo, porque toque sus corazones y que siempre busquemos la voluntad tuya, Señor. Y que haya ese ferviente deseo, pues, de hacer tu voluntad y de hacernos guiar por ti. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, hermanos, muchas gracias por su atención y meditemos continuamente sobre lo que hemos aprendido. Y los invitamos también pues a que nos sigan sintonizando en toda esta semana, todavía porque tenemos muchos estudios, muchos mensajes que pueden tocar tu vida. Pues tenemos
el jueves, el viernes. Los sábados pues hay servicios para los niños también, hay mensajes para los niños a partir desde las 3 de la tarde, a las 3, a las 4, a las 5, dependiendo las edades. En la noche hay para los jóvenes y el domingo pues también te esperamos que te conectes en este culto de celebración pues en forma virtual. Que Dios los bendiga, hermanos.